tema Julián Álvarez. Ayer estuvimos publicando cositas de la última charla que tuvo Rubén Uría en su canal de Twitch. Bueno, Carlos lo sabe mejor que nadie, que estuvo ahí al tanto de todo lo que dijo. Pero bueno, básicamente aclaró todo el bulo que fue rondando estos últimos meses de Julián. Y bueno, Carlos, no sé si lo quieres decir tú, pero bueno, que básicamente el jugador está 100% implicado en el Atleti y que habían ofertas, pero fueron rechazadas todas, ¿eh? Sí, 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 un poco, pues bueno, ahí estuvimos viendo de fondo un poco todo el programa de Rubén y bueno, ahí ya queda un poco en la gente confiar o no en él, en sus fuentes, en su información. Yo creo que un periodista de la experiencia de Rubén Uría, que además de ser un gran periodista, es, bueno, creo que un gran atlético, porque hoy está de moda el atleti, desde hace unos años está de moda el atleti, y todos sacamos pecho, pero cuando hace de 10 años, 12 años, 15 años, ser del atleti era más complicado, ¿no? Sobre todo hace 15 años era un poquito más complicado. Y Rubén 20, Uría, y hace 20. Rubén Uría defendía al atleti, era el único que defendía al atleti en cualquier tipo de tertulia, a pies juntillas. Es el único junto a Petón que yo he visto desde hace muchísimos años que han defendido a capa y espada al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, yo creo que, que siempre ha estado bien informado Uría y yo elijo creer su información, ¿no? Y además que no sé qué ganaría metiéndose a dar los detalles que dio ayer si no fuesen ciertos, ¿no? Además, Por detalles otro muy lado, específicos, Carlos, muy muy específicos. específicos y que además, bueno, hay que estar bien informado y bien rodeado para conocerlos. Y ojo, que por otro lado, no dijo nada de, o sea, me refiero, no dijo nada rocambolesco. Información que nos podemos imaginar, pero que obviamente has de tener las fuentes adecuadas y los contactos adecuados para conocerlo. De verdad que nos sorprende que alguien se haya acercado al Atleti para preguntar o para incluso postularse eh, con Julián Álvarez. O sea, de verdad nos sorprende que el Arsenal haya podido llamar el verano pasado y decir te doy 100 millones. No. Que no estamos hablando de venir a por filipauskas. Estamos hablando de que Julián Álvarez es un futbolista de categoría y es un futbolista que más allá de la racha que está viviendo estos últimos meses, es uno de los jugadores más interesantes para cualquier ataque del mundo, es decir, del Cualquier mundo, es equipo del decir, mundo, de la totalmente. entonces, bueno, dijo lo que dijo, que nos hicimos eco en Atleti Media y lo publicamos ahí en Instagram, que hubo una oferta del Arsenal de 100 millones más 20 en variables que rechazó el Atleti el verano pasado durante el Mundial de Clubes, que también preguntó, esto lo dijo Marcos Durán después en la tertulia, el periodista de AS que colabora con Rubén, que también hubo un acercamiento del PSG por medio de Luis Campos, simplemente directamente con el Atleti, y que también, bueno, pues quedó en nada. Y todo el tema un poco caliente de esta situación viene porque, y todo esto está sacado del programa de Rubén Uría en su canal, viene porque el pasado verano, en principio, Carlos Lucero ofreció a Julián y a su representante ofreció, no, o sea, se comprometió a ofrecer una mejora de contrato a Julián Álvarez. Llegó el final del mercado de verano, nos llegamos al mes de septiembre, no tuvo lugar esa mejora de contrato y eso pues enrareció un poco el ambiente hasta el punto bueno, de que el propio Gilmarín tuviese que intervenir, se fuese a comer con Julián y con su representante, calmaran un poco las aguas y le transmitiese no solo tranquilidad a Julián y a su representante, sino que además ya le habría avanzado en esa comida que estaba a punto de llegar Mateo Alemani con plenos poderes al Atlético de Madrid y que la prioridad iba a ser revisar, ampliar, como queramos llamarlo, el contrato de Julián. Llegó Mateo Alemani, y lo primero que hizo al llegar, os acordaréis, y esto lo recogió también Rubén en su programa, es viajar a Libia a un partido amistoso que tenía el Atlético contra el Inter, aprovechando un parón de competiciones europeas,
Y bueno, ya Mato Alemany ya aprovechó aquel viaje y días posteriores para interesarse de primera mano, tanto con Julián como con su representante, de qué es lo que había pasado hasta ahora y priorizar eso. Y bueno, todo eso ha llevado a que, por lo que parece, el Atleti le ha trasladado una oferta de renovación a Julián, pero ellos lo que quieren ahora, cuando digo ellos, pues bueno, Julián, su familia, su entorno, su representante, su gente, es lo que habrían dicho es que quieren hablar de todo esto cuando acabe la temporada, que él está a gusto en Madrid, que él está feliz en Madrid, que su mujer también acaba de ser papá, les gusta la vida aquí, están contentos, se siente importante en el equipo, está eh, contento con el equipo, tiene una muy buena relación con sus compañeros también lo valoran mucho en el vestuario, tiene una buena relación con Simeone, dijo también Rubén, al cual agradece mucho que le haya apoyado estos meses, Pero, que no que le esté cambiando en el minuto 60, pero bueno, eso quiero decir, Pero una cosa es la relación deportiva, otra la relación humana y otra es claro, cómo estás tú, Julián, que por eso te está cambiando el cholo en el 60 y no estás jugando los 90 minutos. ahí está. Y que el tío está muy comprometido con el equipo. Contaron un pasaje de la Cartuja donde tuvieron que sus propios compañeros decirle, Juli, estás vomitando, estás fatal, olvídate del partido de hoy. O sea, no se borró Julián Álvarez, sino que por lo visto tuvo un virus de caballo que le dejó cao, que le hizo perder 2, 3, 4 kilos en los días siguientes. hostia, Juega al 50 o al 60% contra el Betis en Liga, pero lo hace para no perder el punch competitivo y poder estar listo el día del Barça. En fin, nadie duda de su compromiso dentro del club, dentro del cuerpo técnico. Sus compañeros lo ven como lo más. Y la situación, en teoría, es que él prioriza el proyecto deportivo al proyecto económico, pero que le habían prometido una cosa y no la han cumplido, y que él está a gusto en Madrid y se quedaría. O sea, la sensación es que es como algo así como, sí, yo me quedaría, pero vamos a hablar de ello en verano. Fue un poco el resumen de los 25-30 minutos que estuvo hablando Rubén de A ello. ver, yo os digo una cosa. Si a mí me ofrecen 120 millones para irme al Arsenal, yo priorizo el Atlético de Madrid a cambio de una mejora salarial que nunca llega, esa mejora salarial, yo también estaría cabreado, ¿eh? hombre, yo también, eso es así, pero Yo por el también tema estaría de que, cabreado. Y ahora entiendo pero por también el el, por qué no Julián no ha salido a dar la cara de todos los rumores y tal, teniendo pendiente todavía esa renovación. O sea, No, es yo es que con complicado. eso no, yo con esos chicos no estoy muy de acuerdo, quiero decir, lo de salir a dar la cara. Es que para eso tienes un representante, tú te tienes que centrar en otras cosas, porque si tienes que salir cada 2 por 3 a Claro, claro. desmentir rumores, no vives, No, no pero el vives. representante sí No que te dio da la la cara. vida. El representante sí que dio la cara totalmente. hace no mucho, ¿eh? Pues entonces ya está. O Y sea, dijo creo que que Julián no. y lo ha dicho varias veces que no hay Sí, ninguna oferta de ningún exacto. equipo y que se quiere Y quedar en hombre, Madrid. yo creo, chicos, que sí que es una demostración que él priorizó venir a un club donde le daban la vitola de estrella, venir a un club de una liga, bueno, pues va a parecer una tontería, pero bueno, venir a España, hablas el mismo idioma, venías de Inglaterra, otro tiempo, otra cultura, otro todo, mucho más cercana a la tuya. Y bueno, lo que hablaron ayer en la tertulia es que Julián está cobrando en el Atleti algo así como seis y pico netos y que el verano que lo ficha el Atlético de Madrid tenía encima de la mesa el doble, el doble, PSG revoloteando, Arsenal revoloteando. Entonces, hombre, yo creo que eso demuestra que el tipo estaba preocupado por otras cosas más allá del dinero. Recuerdo que cuando aterriza Julián en el Atleti, él ya lo ha ganado todo en su vida. El Mundial, la Copa América, la Champions, la Liga. No, no, al Eh, revés, Mesita, al revés. Nada que ver con lo de No, Griezmann. nada, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que no tiene que salir tanto a dar declaraciones, su representante ya las ha dado. Es más por tema de la Eligió al Atleti. directiva, es más por y tema de la hables con quien directiva hables, que... Manu, hables con quien hables. Mira, he intercambiado unos mensajes con dos muy buenos amigos míos de River Plate. Además, ya personas, quiero decir, ya de una edad que han visto muchas cosas Y en en el fútbol. comentarios también, ¿eh? Hemos visto mucho... Y lo único que me dicen es, mira, cuando estuvo aquí, el tipo no pudo tener un comportamiento más ejemplar, súper profesional, nunca tuvo una palabra más grosa que otra, pero es que con la gente que ha estado esos 2 años en el Manchester City te dice lo mismo. El tío, pues estaba harto de no jugar, pero el tío
nunca levantó una palabra por encima de la otra. Llegó el día que le dijo a Guardiola, me quiero ir, tío, me quiero ir porque quiero jugar de titular indiscutible en un equipo. Y en el Atleti el tío tampoco está saliendo, ni da escándalos, ni... No sé, entonces... Nada. Es que también os digo una de lo cosa, único- es de importante, lo único- Manu. Una cosita, Es- Carlos, que creo sí. que de lo único malo, entre comillas, de la temporada pasada y esta temporada de Julián Álvarez en el Atleti es la mala racha que ha tenido estos meses. Sí, sí. Sí, sí. Ya está. Sí. Lo único Claro, malo, no porque te digo que llevara 2 goles del año pasado, es que con que llevase 6 o 7 goles más, que son menos a lo mejor que el año pasado, pero son 6 o 7 goles más, 6 o 7 goles más que a lo mejor te habrían servido para llevar 9 puntos más en liga y no estar desconectado completamente, nadie estaría hablando de esto. Nadie estaría hablando de esto. Nadie estaría hablando de esto. Y otra cosa que no se nos tiene que olvidar es que, pero que esto ya pertenece a ingeniería financiera de los clubes y es algo pues, que nosotros no dominamos y por eso no lo tratamos más en los directos o en lo que hacemos o en lo que opinamos, es que cuando un club ficha a un jugador de la envergadura de Julián Álvarez y cuando lo hace como lo hizo el Atleti ofreciéndole unos 12 millones de euros de salario que netos son la mitad, sabe de sobra que ese jugador tú le estás fichando por 4 o 5 temporadas, pero sabes que más o menos cada año y medio, 2 años, 2 años y medio, tienes que hacer una revisión de contrato. Porque así funciona el fútbol. Cuando fichas a un jugador de esa envergadura, sabes que le estás trayendo por 6 millones de euros netos, pero que ese jugador en cualquier lugar cobraría el doble. Con lo cual te ves obligado a decir, vale, ok, he logrado traerlo por 6 netos, pero es que en 2 años tiene que estar en 10. Y si está aquí dentro de 4, tiene que estar en 15. Y eso es ingeniería financiera que los clubes cuando fichan a un jugador, no a cualquiera, a uno de la talla de Julián, lo piensa, lo estudia y lo tiene en mente. O sea, que no es que ahora estemos, que a nadie se le vaya a ocurrir que es como, no, es que el Atleti está haciendo un esfuerzo y Julián no lo tiene en cuenta. No, no, el Atleti sabe desde que fichó a Julián que como diese los números que iba a dar y los dio, automáticamente esos 12 brutos tendrían que ser 15 o 18 en 18 meses. Y lo sabe el Atleti y todos los clubes que hacen estas operaciones. sí, por supuesto, Carlos. Totalmente. Y lo veo lógico y normal. Si tú no le subes el salario a tu estrella en el equipo, es el que mejor rinde y hay jugadores en la plantilla que cobren más que él, es como en cualquier trabajo. Es Yo me lógico, es mosquearía. lógico. Yo me mosquearía. ¿Tiene algo que ver esto con su rendimiento? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que son cosas diferentes. Son cosas diferentes, Bueno. pero es cierto que la prensa también ha hecho mucho daño y puede ser que también vaya por ahí el tema Julián de... Álvarez, chicos, Julián Álvarez no falla goles porque no falla Ya. goles a propósito porque no haya logrado cerrar su tema económico. O sea, absolutamente. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Yo no me lo creo. Yo No, no me lo pero creo. quizá enlazar Vayámonos eso, un poco a la con... base. Claro, quizá enlazar eso con el tema de que si Davo no sé qué dice esto, que si el otro, que si Marca sale esto, no sé qué, que si luego Pero mira, pone yo esto de lo de... de Davo, Adri, lo único que quiero decir, y no tengo nada en contra de ese chaval, que creo que hace un contenido súper entretenido, que he consumido muchas veces y me gusta, es que lo de Davo, independientemente de lo que haya dicho, dejado de decir, se le haya escapado o haya... debería servir a los clubes, los cuales ya no necesitan a los medios de comunicación para subsistir porque tienen sus propios canales en redes sociales, páginas web, etcétera, donde ya son capaces ellos de comunicar lo que quieren. Si a eso además le unimos que los medios de comunicación tradicionales dentro del ámbito deportivo se dedican en los últimos 20 o 25 años más a destruir que a informar, que a comunicar y que a entretener, pues blanco y en botella, leche entera. Pero lo que tampoco pueden hacer los clubes, desde mi humilde opinión, es no cuento con los medios de comunicación porque ya no me sirven y empiezo a abrirle las puertas del club a una serie de creadores de contenido, influencers, como los queramos llamar, que te forman estos guirigais. Sí, sí. Sí, totalmente. Que te forman estos guirigais. Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la última. Te forman estos guirigais. Un tío que confía en ti, que seguramente le han abierto las puertas del club gracias a su amistad, a su relación o a su vínculo con Julián, y te lía esto en un directo, que iba seguramente sin maldad, estaba charlando con su colega e iría sin maldad. Iría sin maldad, seguro que iría sin maldad.
Pero bueno, es también un aviso para que, bueno, abrimos las puertas a influencers a veces más conocidos, a veces menos conocidos y se nos acaban convirtiendo las Sí, redes, las salas de sí. prensa y los estadios en un circo. Bueno, yo he visto Sí. creadores de contenido que han sido invitados por el club que luego hacen unos vídeos de que si el Cholo se equivoca o si vamos con Oblak porque no sé qué, intentando dividir a la afición, no sé, la verdad que yo creo que el club debería de mirar ese tipo de contenido que sube ese tipo de gente y darle una vuelta, ¿eh? Darle una vuelta.